Bienvenidos a la economía de DW, soy Juliana González. Los presidentes de Colombia, Gustavo Petro, y de Venezuela, Nicolás Maduro, reactivaron este jueves un acuerdo comercial suscrito hace 12 años con el que esperan descongelar definitivamente las relaciones bilaterales tras su rompimiento en 2019 durante el gobierno del entonces presidente colombiano Iván Duque. Maduro y Petro se reunieron en el puente Atanasio Girardot, que comunica el estado de Táchira en Venezuela con el departamento del norte de Santander en Colombia. El objetivo del acuerdo es alcanzar este año la meta de $1.800 millones en operaciones comerciales, un valor muy por debajo del récord de $7.000 millones alcanzado en 2008. Otra de las decisiones es la de abrir todas las fronteras durante 30 días para permitir la movilización de vehículos particulares y de servicio público. Nicolás Maduro propone, por su parte, la creación de un equipo económico para instalar una zona económica bilateral en la región fronteriza. Para analizar este descongelamiento bilateral, hemos invitado a nuestro programa de hoy al investigador y politólogo Ronald Rodríguez del Observatorio de Venezuela de la Universidad del Rosario en Bogotá. Un gusto saludarlo, señor Rodríguez. Gracias por la invitación. Llevamos 5 meses con una reapertura gradual de pasos fronterizos. ¿Cuál es el balance de esta reactivación económica? ¿Ha llenado las expectativas? Es un proceso difícil de recuperar. Recordemos que Colombia y Venezuela vienen de una dinámica en la cual se rompieron relaciones diplomáticas, consulares, todos los canales de negociación, pero particularmente se rompió todas las dinámicas de vida conjunta que tienen las poblaciones al lado y lado de la frontera, particularmente entre el estado venezolano del Táchira y el departamento colombiano de norte de Santander. En esta área viven aproximadamente 3 millones de personas y durante los últimos años han sido supeditadas a una ruptura, a un cierre de los pasos formales, pero eso no quiere decir que se rompiera o digamos se bloqueara completamente la frontera, porque lamentablemente por las trochas terminó pasando la mayoría de la población y se vio fuertemente vulnerada. Ahora se está empezando a reabrir la frontera. Hasta el momento que tenemos, hay la posibilidad para que vehículos colombianos, taxis particularmente, lleven ciudadanos colombianos a territorio venezolano y se regresen vacíos, y taxis venezolanos lleven pasajeros venezolanos a territorio colombiano y se regresen vacíos. Pero en términos concretos estamos hablando de que una carrera de estos taxis puede llegar a estar costando entre 60 y 80 euros y obviamente no toda la población tiene acceso para ello. El transporte público no se ha normalizado, el transporte de vehículos tiene problemas porque las autoridades colombianas exigen una serie de elementos como un seguro, una revisión técnico-mecánica, y de hecho no todos los vehículos venezolanos pueden transitar en Colombia porque ya están demasiado viejos. Señor Rodríguez, lo mencionaba usted hace un momento, durante 7 años los grupos delincuenciales han regentado el contrabando, el paso de las trochas, esos pasos informales. ¿Qué tan fácil resulta quitarles ahora ese poder? Lamentablemente es muy difícil porque hay un ecosistema de criminalidad que se ha creado en el área en el que convergen todos los grandes delitos internacionales, el contrabando, el tráfico de armas, el narcotráfico. Tristemente ha crecido la trata de personas, el tráfico de migrantes. Cuando inició el cierre en 2015 hablábamos de aproximadamente 3 grupos en esta área que tenían un dominio. Hoy estamos hablando de más de 15 grupos y en algunas zonas como la Parada en norte de Santander tenemos confrontación entre el Tren de Aragua y los gaitanistas. Se están dando unas dinámicas de violencia muy fuerte en la ciudad de Cúcuta, producto del reacomodamiento de estos actores que en cualquier momento pueden sabotear la recuperación de las relaciones, particularmente teniendo en cuenta que las autoridades de seguridad de ambos lados no tienen las líneas de confianza necesarias para poder enfrentarlos. Un proceso en construcción, como vemos, con muchas dificultades. Gracias, señor Ronald Rodríguez, investigador del Observatorio de Venezuela, por estos análisis. Gracias por la invitación. Nos venimos a Europa, donde los principales aeropuertos de Alemania lucen este viernes vacío y se mantendrán así hasta el amanecer del sábado, como resultado de la huelga del personal de seguridad y asistencia de tierra de 7 aeropuertos. Los trabajadores exigen un aumento salarial de 500 euros mensuales para compensar los gastos de la inflación. Según la Asociación Aeroportuaria, unos 300.000 pasajeros se vieron afectados. Para hacerse una idea, solo en el aeropuerto de Frankfurt, de los más de 1.000 vuelos programados, salieron 12. Los vuelos de emergencias médicas y de carga de ayudas para los damnificados del terremoto en Turquía estuvieron exentos de las huelgas.
Y Ucrania recibirá un paquete de ayuda financiera del Fondo Monetario Internacional, según confirmó la directora Kristalina Georgieva en una entrevista con DV. En la conferencia de seguridad de Múnich, Georgieva dijo que Ucrania iba a necesitar este año más de 40.000 millones de dólares de ayuda exterior como consecuencia de la guerra que libra hace casi un año contra las fuerzas invasoras rusas. El paquete de ayuda se entregará tras un periodo de evaluación de 4 meses supervisado por el Consejo de Administración del FMI. Desde que Rusia invadió Ucrania el año pasado, el FMI ha proporcionado financiación de emergencia en 2 ocasiones por un total de 2.700 millones de dólares. Escuchemos una parte de la entrevista que nos concedió la directora del organismo internacional. Me complace decir que Ucrania ha mostrado un gran desempeño bajo el programa supervisado por la Junta del FMI. El fondo puede así poner en marcha un programa completo para Ucrania. ¿Por qué es importante? Primero, porque las necesidades financieras de Ucrania son considerables. Estimamos que el país necesitará entre 40 y 48 mil millones de dólares de apoyo externo este año para seguir funcionando. Así que es bueno que el fondo apoye a Ucrania. Y segundo, es importante porque una economía de guerra requiere políticas fiscales sólidas, gobiernos fuertes y responsables. Y ahí es donde el fondo puede ayudar significativamente al Banco Central y al Ministerio de Finanzas ucraniano a funcionar en este momento excepcional. Y hacemos un resumen de otras noticias económicas en esta jornada. El precio del gas natural en Europa ha caído por debajo de los 50 euros por primera vez en casi año y medio, gracias en gran parte a que el invierno está siendo más suave de lo habitual. El precio está 7 veces por debajo de los máximos históricos alcanzados tras la invasión rusa de Ucrania el pasado año. Noruega ocupa ahora el lugar de Rusia como el principal proveedor de Europa. El fabricante de automóviles Tesla anunció que llamará a taller a más de 360.000 vehículos eléctricos por problemas en la conducción autónoma. Los organismos reguladores de los Estados Unidos determinaron que el sistema no cumple adecuadamente con las leyes de seguridad y podría provocar accidentes. Desde hace algún tiempo se viene realizando una investigación más amplia sobre la seguridad de los sistemas de conducción automatizada de Tesla. La policía noruega recuperó cerca de 6 millones de dólares en criptomonedas robadas el año pasado por hackers norcoreanos a través de un videojuego en línea. Estados Unidos vinculó el robo al grupo Lazarus, un gremio de piratas informáticos que utilizaría fondos robados para financiar el régimen de Corea del Norte y su programa de armas nucleares. Y hablando de Estados Unidos, más de un centenar de niños menores de edad fueron empleados de manera ilegal en plantas procesadoras de carne en este país. Los niños y adolescentes debían encargarse de trabajos de limpieza de maquinaria peligrosa, con uso de químicos cáusticos y en jornadas nocturnas. El Departamento del Trabajo impuso una multa de 1,5 millones de dólares. Las plantas eran operadas por algunas de las principales empresas procesadoras de carnes y pollo en 8 estados del país. Al menos un tercio de los menores que fueron explotados limpiando mataderos eran de origen hispano. Históricamente, los trabajadores inmigrantes alivian la escasez de mano de obra en los sectores de cárnicos y lácteos. Una multa irrisoria para un fenómeno de explotación infantil, un tema que ampliaremos con Ana Nieto, nuestra analista desde Nueva York. Hola Ana, te saludo con mucho gusto. ¿Qué es lo que ha pasado con esta empresa y qué tan frecuente es este fenómeno en los Estados Unidos? Packard Sanitation Services es una empresa que tiene 17.000 empleados en todo el país y limpia empresas cárnicas en casi todo el país. En los últimos años, el Departamento de Trabajo ha verificado que ha empleado al menos a 102 menores de 17 años y muchos de ellos de 13 años. Algunos eran menores que habían cruzado la frontera, que no estaban acompañados. El Departamento de Trabajo dice que la empresa miró a otro lado cuando sus servicios estaban detectando que se estaba cometiendo una ilegalidad y que no dieron las mayores facilidades al Departamento de Trabajo para verificar cómo se estaba contratando a estos menores y por qué. Ahora la empresa dice que ha hecho auditorías. Esto se descubrió el año pasado cuando se pensaba que eran solamente 50 niños, pero se han hecho auditorías y se han limpiado todo
las posibilidades de que haya ningún niño dentro de esta empresa. Y frecuente no es, pero ahora que hay mucha escasez de trabajo en muchos sitios, se está empezando a verificar que muchas empresas cárnicas están utilizando mano de obra infantil. Y hay un caso muy especial, que es el caso del fabricante Hyundai en Alabama. Algunos de sus proveedores han estado contratando a niños y 2 de ellos fueron multados el año pasado. Algunos de ellos son menores con 13 años. Y el caso sigue abierto. Hyundai sigue hablando con el Departamento de Trabajo por este asunto. Ana, preocupante, pero a la vez que esto ocurre a iniciativas legislativas para relajar las prohibiciones de trabajo a menores. ¿Qué es lo que está pasando? Hay una tradición de trabajo entre adolescentes en Estados Unidos que data desde hace mucho tiempo, pero eso no significa que no haya ley de protección para los menores. La ley federal no permite que se trabaje en tiempos de escuela durante determinadas horas. Los menores de 18 años no pueden trabajar en ciertas actividades y no se puede trabajar con menos de 14 años. En algunos estados, sin embargo, se está intentando rebajar algunas de las protecciones extra que estos estados tenían, como por ejemplo que trabajen en la construcción personas de 16 años o en las cárnicas las de 15 años. Algunos estados, como New Jersey, por ejemplo, han ampliado las horas de trabajo cuando no hay escuela. Ana, un tema que seguiremos detenidamente. Muchas gracias por estas informaciones y hasta la próxima. Y así llegamos al final de la economía. Sigan conectados con DW. De parte de todo el equipo de la redacción de América Latina, gracias por acompañarnos. Soy Juliana González y nos vemos en la siguiente emisión. Hasta pronto.